Saludos amigos del canal, mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y hoy les transmito en vivo, en directo, a todo color y de una manera gratuita desde la ciudad de Medellín, Colombia. Es para mí de mucho agrado el tener sus comentarios y tener su visita en el día de hoy. No es la primera vez que a mí me toca hablar sobre una noticia que tiene dos versiones. Porque por un lado está la versión de los rusos que dicen que exactamente en una localidad cerca de Kramatorsk, en el sur de esta ciudad, más exactamente llamada Malotaravnica, que se las voy a mostrar en este mapa, dicen los rusos que atacaron dos de estos sistemas lanzacohetes múltiples de nombre HIMARS Konach. Esta es la versión de los rusos. Inmediatamente la versión de Ucrania es que esto es una noticia falsa, que esto no es verdad, que los rusos no atacaron ningún sistema de lanzaproyectiles múltiple de estos enviados por los Estados Unidos recientemente. Estados Unidos ha enviado aproximadamente más de 55 mil millones de dólares en equipos, entre ellos estos grandes equipos prometidos por los Estados Unidos que decían que iban a enviar unos 100, que algunas versiones dicen que han enviado 4, que faltan otros 4 para un total de 8. Pero yo hago la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, por este canal, garantizarles a ustedes, en primer lugar, cuántos HIMARS, estos sistemas, han llegado a Ucrania? ¿Cuántos han sido enviados por los Estados Unidos? ¿Cómo podemos, si estamos, por ejemplo, yo estoy desde Medellín, Colombia, y aún si estuviese en territorio ucraniano donde hay cientos de reporteros que están cerca al lugar de los hechos, ¿cómo podríamos ir exactamente hasta la localidad en el sur de Kramatorsk y verificar exactamente el lugar donde fueron destruidos estos sistemas según la versión de los rusos? Ahora, ¿qué interés tiene Ucrania en dar la ubicación de estos sistemas al mundo o a los medios informativos? No tiene sentido que ellos divulguen esta información. Lo único en concreto es que de parte de Rusia al interior de Ucrania hay forma de ofrecer dinero en forma de pago en criptomonedas a todos aquellos mercenarios, no mercenarios, defensores del territorio ucraniano, no defensores, estudiantes, amas de casa, que den información de dónde estén estos equipos y con toda seguridad que Rusia les va a pagar porque estamos en guerra y todo esto es posible. Recientemente ubicaron a un hombre de Ucrania que estaba enviando la ubicación de las fuerzas ucranianas y que le estaban pagando en su celular en criptomoneda. Es lo único que podríamos decir. Y adicionalmente, que una vez que estos equipos sean usados, Rusia tiene radares que a los 4 minutos destruyen estos equipos. Miren, es que la alta tecnología y la modernidad en los sistemas de armamento de guerra no solamente la tiene Estados Unidos o los países de la OTAN, porque es como la idea que han querido vender por estos medios es que Rusia es un país que tiene un armamento de vieja data, que no tiene laboratorios de investigación de armas y también de armas nucleares. Esto es algo, como les digo, no es la primera vez que me toca hablar sobre una noticia en la cual nadie me puede asegurar que la versión rusa en este momento es la real o así la versión de Ucrania. La verdad es que no sabemos cuántos equipos de estos hay en Ucrania, más de 1, menos de 4 o menos de 5. Hasta el momento no se sabe de ningún ataque de parte de Ucrania contra objetivos militares de Rusia que hayan sido golpeados con este tipo de lanzaproyectiles múltiples que están ubicados sobre camiones que una vez que disparan pueden disparar 6 misiles al mismo tiempo o un solo misil a largo alcance. Tiene un alcance de aproximadamente 80 kilómetros, que prácticamente esta es como
lo que ha vendido los Estados Unidos, la idea es que con estos equipos prácticamente se garantiza el éxito en esta guerra para Ucrania. Pero miren, en el contexto de la guerra, porque así como cuando hacemos zoom en un mapa de los que yo les muestro, que aumento, que disminuyo, podríamos hacer lo mismo en el tema logístico, en el tema de personal, de capacidad, de entrenamiento, de moral. En el tema de la moral, yo podría decir que con esta victoria reciente en Lysychansk, las fuerzas rusas que han reemplazado a las victoriosas de hace unos pocos días, del domingo y lunes, están constantemente con su artillería bombardeando hacia Balmut, Kramatorsk, vienen desde Izium, están tratando de conquistar todo lo que es la zona de Donetsk para luego Rusia cantar victoria de que se han apoderado de Donbass. Pero sí, el mensaje es que los rusos están arrasando todo lo que encuentran. Este es un mensaje del mundo occidental. Mensaje del mundo occidental que con los 55.000 millones de dólares de Austin, secretario de la Defensa de los Estados Unidos, se iba a lograr la victoria en Ucrania. Yo le pregunto al secretario de la Defensa de los Estados Unidos si él a estas alturas cree que ese dinero enviado a Ucrania y esos equipos han logrado alguna victoria en esta guerra. El señor Austin debería saber en este momento que no es cuestión de dinero ni de armas lo que garantiza la guerra, ganar la guerra en Ucrania. Es haber convivido con la logística, el entrenamiento, con la humanidad de las Fuerzas Armadas de Rusia, porque Austin pertenece a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y en las academias militares de los Estados Unidos se le dice a los cadetes en la naval, en Air Force, en el Army, se les dice que prácticamente la mentalidad de los guerreros de todos los ejércitos del mundo es la misma. Y esto no es cierto. La mentalidad de las Fuerzas Armadas de Rusia no son las mismas que la mentalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Qué mensaje ha querido vender el Occidente? El Occidente ha querido vender la imagen, la fotografía de que las Fuerzas Armadas de Rusia utilizan la brutalidad para demostrar su fuerza, que las Fuerzas Armadas de Rusia utilizan la crueldad y el salvajismo como armas naturales. Una cosa es que sean diferentes el indoctrinamiento militar en Rusia que en Estados Unidos. Otra cosa es querer igualar lo que están haciendo los rusos en Ucrania con lo que ocurrió, por ejemplo, en mi ciudad, Medellín, Colombia, en los años 80 y 90, que aquí explotaban bombas en los puentes, en las esquinas. En la capital de Colombia pusieron, creo que 10, 20 bombas en cada semáforo. En Bogotá, un día de fiesta. Y esta sí es una forma brutal y salvaje de manejar el tema de la guerra. Yo pregunto, ¿acaso Rusia está utilizando este mismo tipo de salvajismo? No, Rusia está haciendo, y desde la distancia yo lo estoy viendo, una guerra quirúrgica. Rusia está en capacidad de atacar a Kiev, capital del país, y de sacar del búnker a Zelensky en segundos, y no lo ha hecho, como tampoco ha bombardeado el parlamento de Ucrania. Como esto que tomó casi que 3 meses liberar a Severodonetsk y a Lysychansk se pudo haber hecho en segundos al estilo Hiroshima, como lo hicieron los estadounidenses, pero no lo ha hecho Vladimir Putin, por mucho que se hable que él es un criminal de guerra. Yo no he visto a este hombre descargando este tipo de artefactos en ninguna parte del territorio de Ucrania. En el día de hoy se reportan aproximadamente 25 heridos en lo que es la nueva zona de incursión de Donetsk. Se ha informado que también han bombardeado Mykolaiv, que no hay lugar seguro en la zona de Donbass, que ya hay un perímetro estudiado satelitalmente, que hay un perímetro con estudio geográfico de alturas, de
todo tipo de el aspecto geográfico para que ha sido informado a la oficialidad de Rusia, que este informe cartográfico ha sido ejecutado en conjunto con el tipo de armas necesarias para cada tipo de topografía, no como lo hace Estados Unidos, que envía armas de todo tipo, todo calibre, y cuando el cocinero está preparando el menú, le toca con un hacha cortar el pollo. No, señores, esto es combinado, ejecutado quirúrgicamente, proyectado, estudiado desde el Kremlin, porque obviamente esta es una guerra de desgaste en la que cuesta mucho dinero la logística y cuesta mucho para el pueblo de Rusia la muerte de cada uno de sus ciudadanos. Hoy ocurrió algo en Rusia que me pareció curioso como un mensaje de que esto se proyecta como una guerra larga, como lo anticipaba Boris Johnson, por ejemplo, como el Parlamento ruso dictó una ley. Esta ley obliga a los fabricantes a tener que darle prioridad en sus producciones a todo tipo de reparación de armamento, construcción, fabricación de armamento, reparación, uniformes, todo lo que tenga que ver con las necesidades directas de los soldados en Ucrania. Y a los empleados de estas fábricas, decreto presidencial, decreto del Parlamento, pero del día de hoy en Rusia, están obligados a trabajar días de fiesta, de noche y horas extras, porque ahora el tema de la guerra de este operativo especial es prioritario en Rusia. O sea que esto va para largo, según este mensaje del Parlamento de Rusia. Esta ley rusa no tiene ningún parecido con la famosa ley en Ucrania que no permite que los hombres salgan de su lugar donde viven sin una orden especial de las Fuerzas Armadas y no pueden salir más de 30 días. Claro que hubo otra versión hoy a las 3 de la tarde de que el presidente Zelensky no está de acuerdo con esto, pero con este dictamen. Pero entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿O a quién le van a creer ustedes? Si están a favor de Ucrania, obviamente le van a creer al presidente, porque se le estaba sublevando la gente, porque la gente está hostigada, está acosada, está cansada en Ucrania de esta guerra de desgaste que no le está prometiendo futuro a su gente, a sus jóvenes. Hoy es otro comentario que viene de Rusia, porque mientras la guerra continúa, Ucrania, a través de su departamento jurídico gubernamental, se ha dedicado al tema de estas cortes internacionales para demostrarle al mundo los crímenes cometidos por las fuerzas rusas en territorio ucraniano. Ojo vivo al mensaje que envía Rusia, que si continúa Ucrania con estas cortes internacionales que buscan demostrar que Rusia ha cometido crímenes en Ucrania, que se atengan a la ira de Dios, palabras textuales de los rusos. Esto es una advertencia que la debe entender Zelensky y su gente, porque debe dedicarse Zelensky a temas más concretos como de hacer un cese, un acuerdo de paz o concentrarse en el tema de la guerra, pero no, mientras no se define ni lo uno ni lo otro, él ahora piensa en la reconstrucción de Ucrania, mientras no deja salir a los hombres entre 18 y 60 años del país. Yo no entiendo el modo de pensar. Un hombre que se considera amante de la democracia es prácticamente un dictador que ha obligado a todos los hombres a no poder salir de su territorio, desorganizando, descomponiendo el tejido social, las familias de Ucrania, que prácticamente esto se ha convertido en un caos. Y esto es una vergüenza a nivel mundial, cómo él le ha dado tan poca protección a su gente, cómo no ha implementado un sistema para los refugiados, para que los seres humanos que están en zonas, llamémoslas así, zonas calientes, zonas rojas, donde ya viene el enemigo a kilómetros, crear sistemas para que salga la gente, para evacuar a la gente, pero ni siquiera permite que sus fuerzas armadas evacúen, las deja hasta el último minuto allá, que salgan tostados como salieron allá en Azovstal. No sabía yo en el día de hoy, esto no lo sabía, que Rusia gana
millones de dólares al día por la venta de sus hidrocarburos. No sabía tampoco que Rusia, en un solo día, en esta contienda, en este operativo especial, en el solo el mes de abril, se gastó 325 millones de dólares al día. Ni modo de preguntarle a Ucrania que cuánto ha gastado porque todos se lo han regalado. Rusia le ha vendido a la China en los últimos 3 meses 24 billones de dólares en hidrocarburos y esperaban que Rusia colapsara, que su moneda se desplomara. Hoy en día, ¿cuál moneda se está desplomando? Se está desplomando el euro. Con relación al dólar, están casi que a la par. Un euro creo que es igual a 1.02 dólares. Un euro, 1.02 dólares. Está desplomándose y yo no veo que esté ocurriendo lo mismo con el rublo ruso. Este lugar donde destruyeron los HIMARS se llama Malotaranivka, que esperamos de habitantes de la región informes, fotografías, porque ninguno de estos corresponsales que están allá en Ucrania envían una información que realmente sea novedosa. Estamos recibiendo más información de corresponsales allá en Nueva York sentados en su oficina o en París o en Alemania que de corresponsales que están casi que a metros de distancia de donde caen los misiles. Yo pienso que donde se diesen las condiciones para un cese al fuego en el día de hoy, todo este dinero que solicita Zelensky para la reconstrucción de su país, no se lo van a dar. Todo esto, esta situación de calamidad con los costos de la energía en Europa tan altos, eso no lo van a solucionar de la noche a la mañana. Este gas natural que prometió Estados Unidos a los países de Europa no va a llegar. Allá tienen problemas en Freeport, tienen problemas también en Noruega con este gas que le habían prometido a Alemania y a los países europeos. Y mientras tanto, esta señora ya, Úrsula, pide que se concentre en el tema de las energías limpias, mientras la población desde ya y están en verano ya sienten frío porque el frío se acerca y no hay una política de parte de la Unión Europea ni de los países europeos consecuente con la realidad de lo que se les avecina. Mientras esto ocurre un famoso gobernador allá en Luhansk le pide a la población que se retire en Donetsk. Yo digo, ¿qué sentido tiene que un territorio ya prácticamente bajo el control de los rusos tenga un gobernador de Ucrania? Esto ya no tiene sentido y eso lo debe aceptar Ucrania como un hecho convertido en realidad. Pero mientras tanto, Zelensky no piensa así. Zelensky aspira a que el último de los rusos va a salir de su país y que Crimea y que todo Donbass va nuevamente a ser parte del territorio ucraniano y que su país va a convertirse en un país miembro de la OTAN. Este hombre es Julio Bernesco, se parece al Quijote, se parece al Quijote con Sancho Panza, ya con los molinos de viento, los molinos que quiere impulsar Úrsula. Y estamos en un momento en que el mundo necesita líderes consecuentes con la realidad, líderes que analicen cuál es la mejor salida para garantizar la paz y la prosperidad. Zelensky definitivamente nunca termina de pedir plata, de pedir armas, de llorar todos los días, y esto le está cansando ya a la gente, porque él cree que con su uniforme, su camiseta verde militar, un hombre que no va a los puntos donde hay batallas ni combates, que con ese uniforme verde le va a asegurar a su país la llegada de toda la cantidad que él solicita. Y yo creo que uno le puede mentir a la gente una vez, 10 veces, pero no todo el tiempo. Ya llegó la época en que Zelensky se ha convertido en el cuento del pastorcito mentiroso y ya no le creen. Ya no le creen porque el hombre no actuó de una forma ética desde el comienzo de haber creado un ministerio especializado en su país para garantizar que cada rublo, que cada bala del arma más pequeña estuviese anotada. Esto parece como la contabilidad de Cantinflas, debe haber, como no hay nada, cierra el libro. Así está manejando la contabilidad de esta guerra Zelensky.
Y mientras tanto, Estados Unidos, el país que se cree país más democrático del planeta Tierra, está enviando armas a la jura. Está enviando armas para que caigan en nowhere, en las manos de nowhere, al que le caiga el guante que se lo chante. Son unas políticas equivocadas de parte de Estados Unidos, unas políticas que la gente en Estados Unidos no ha analizado, pero que deberían conversar con sus congresistas, porque esto realmente ha contribuido a que el planeta Tierra esté como está. Miren que la guerra también ha afectado a mi país, Colombia. Hoy el dólar está a más de 4.300 pesos, mientras se desploma el euro, mientras las energías, los costos van para el cielo en Europa, pero no han podido sacar a Boris Johnson allá del Reino Unido. Zelensky pide guerra a gritos, pero no crea conductos para la evacuación de su gente. No tiene sentido que en la zona de Kramatorsk estén en la actualidad, o de Bakhmut, o de Sloviansk, que estén habitando seres humanos, que no estén en este momento actuando como combatientes. Este es un teatro de guerra, de artillería pesada, de máxima intermitencia, de golpeo rápido. No tiene sentido de que existan no combatientes en este amplio sector. Mientras tanto, vayan ustedes, hablen con Zelensky, porque no crea planes de evacuación que aceleren la salida de la gente. Esto prácticamente le ha demostrado al mundo que para estos líderes de la OTAN, de la Unión Europea, ha sido más importante el tema de protagonismo para prácticamente catapultar sus carreras profesionales hacia el estrellato, sin tener en cuenta la pérdida de vidas humanas en Ucrania. El tema de los HIMARS, tarde que temprano, todos los HIMARS que envíe los Estados Unidos a Ucrania van a ser destruidos por el enemigo. Eso ya lo anunció Rusia. Van a ser destruidos gracias a su inteligencia militar y gracias a las altas sumas en criptomoneda que ofrece la inteligencia rusa a quien dé ubicación de estos sistemas creados, enviados a Ucrania, prácticamente con el ánimo de que alguien equivocadamente los use para atacar territorio ruso y para crear una posibilidad de una guerra táctica. Y si tienen los HIMARS en Ucrania, ¿cuál es el temor de Zelensky de atacar este puente entre Crimea y Rusia, allá en el estrecho de Kerch? Porque el hombre Zelensky se ve muy aguerrido y muy valiente, pero le tiene pavor, le tiene gran temor a que sus tropas, y cuando lo han hecho se ha disculpado, ataquen posiciones de Rusia, como recientemente lo hicieron en Belgorod, que desde Belgorod el sistema antimisiles detectó y atacó estos misiles que venían de Ucrania. Uno de ellos, luego de ser destruido, fue el que causó el incendio en estos barrios rusos. Pero si no se hubiese disculpado Zelensky, obviamente que se hubiera escuchado una reacción de parte de Rusia. Y si tanto temor tiene Ucrania de los misiles y de los ataques desde Rusia de misiles, ¿por qué no consultan con Israel para que les coloque un domo de hierro como el que tienen allá en Israel? Esta guerra en la zona de Donetsk próximamente va a ser una guerra extendida de artillería. Aquí no es con HIMARS, aquí no es con hipersónicos, aquí es vieja guardia, artillería, centímetro a centímetro, protegiendo la población de estas regiones, porque ¿qué interés tiene Rusia en atacar a los mismos rusoparlantes a quienes ellos catalogan como ese, ese objetivo de esta misión, de este operativo especial, que es protegerlos? La moral de las Fuerzas Armadas de Rusia no se puede comparar
con la moral de las tropas de Ucrania. El sistema centralizado de distribución de armas que tienen los rusos no lo tienen las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este desorden en la logística, de qué armas llegan y de qué países llegan y cómo las envían a los puntos de destino de batalla, esto es lo que ha generado tanto caos, falta de entrenamiento, falta de moral, tropas obligadas a estar en territorios con sus mujeres viviendo de refugiadas, quién sabe dónde. Esta no es una forma de manejar el tema de la guerra. Parece que Zelensky no tiene el más mínimo interés en buscarle una salida inteligente a este tema de la guerra en el que él se ha visto comprometido con compromisos con otros países que él no tenía ninguna necesidad de hacer, porque la plataforma política que él le presentó a su pueblo cuando se lanzó de presidente fue todo lo contrario, fue una plataforma de buenos amigos, fue una plataforma de hacer amistad, de generar la paz en la zona de Donbass, y no sabemos quién a última hora hizo este cambio en este hombre que él le predica al mundo que en su país no hay un solo habitante participando en esta guerra con ideología nazi, que no hay nacionalistas, sino que sus tropas todas buscan la democracia. Muy interesado en mostrar la verdad sobre el tema de los HIMARS, pero tampoco me convence el comunicado de Ucrania, porque ellos qué interés tienen en caso de que se los hayan destruido, de decir que no se los destruyeron. ¿Quién de ustedes le crea los comunicados de Ucrania? Yo me acuerdo este último comunicado cuando Rusia cantó victoria en Lysychansk, allá, una mujer del ministerio allá de defensa en Ucrania dijo que no era cierto y que aún si fuese cierto, esta era una pequeña población que no tenía nada que ver con el éxito de la guerra. Amigos del canal, me preparo para un próximo video. Por favor, dejen rodar la publicidad. Muchas gracias. Mucho ánimo a todos para atrás y para coger.